Buenas tardes. A continuación presentaremos nuestro Atmanox que lleva por nombre Space Loop. Este es el issue 11 del Archive 09 al 13 de julio del 2023. En este issue participan el ingeniero Jaime Grullón y su servidora, Carmen Fiallo, arquitecta. Una de las cosas que estuvimos haciendo es organizar el issue, el índice del mismo. Y bueno, presentaremos las actualizaciones y según pasamos las diapositivas, daremos un pequeño overview de lo que es el proyecto. Este proyecto es pensado para República Dominicana, aunque en verdad puede llegar a ser usado internacionalmente. También, o sea, eso es un poco la, el objetivo de un proyecto en Atmanox. Hablábamos que la razón de este proyecto es que ambos participantes del mismo hemos estado envueltos en procesos de construcción, más que nada en procesos de reformas, donde se hacen obras en un espacio determinado y al mismo tiempo la residencia, el restaurante, plaza funcionan como tal. Entonces hemos visto la necesidad de un tipo de aparato que sirva para dividir los espacios y dividir las actividades y la convivencia entre ambas actividades. El proyecto lleva el nombre de Space Loop, Space, que es un espacio físico delimitado, y Loop, del cual tenemos, que en español es bucle, y del cual tenemos varias definiciones. Em, acá tenemos varias definiciones according to the Oxford English Dictionary: a shape produced by a curve that bends around and crosses itself. También structure, una estructura, una serie de procesos que los cuales están conectados al principio, y también es una forma, algo que está dentro de un loop y que, bueno, que hace un círculo entre sí. Entonces, tenemos varias palabras claves para nuestro proyecto. Una de las cosas que estamos pensando hacer es hacer como un tipo de diagrama con todas estas eh, palabras que definen lo que es el proyecto, que lo hacen característico. Entonces, esto es una de las actualizaciones que tenemos más adelante. Hablábamos que nuestro concepto es un biombo, que es un elemento que se utilizaba para separar espacios, para cortar el viento, por lo cual investigamos sobre eh, varios objetos de este tipo y cómo también cómo se redefine esta, esta forma, la función de este objeto. También pensando un poco de hacia dónde queríamos redirigir el Atmanos, pensamos en lo que es la arquitectura inflable, hicimos una pequeña investigación del mismo y diferentes proyectos que se han realizado. El 3D printing formal es algo primordial en el Atmanox, o sea, todo lo que hacemos debe ser 3D printing, entonces hemos buscado un tipo de, de impresoras 3D que imprima a gran escala. Y bueno, también realizamos un poco una investigación sobre el mismo. Este artículo es algo que desarrollaremos más adelante. Printing Human Scale, o sea, impresiones de objetos inflables en impresoras 3D y cómo también está siendo usado en diferentes sectores como en la industria automotriz. Entonces, hemos investigado también de lo que son este tipo de barreras aislantes. Pensamos que, por ejemplo, las cosas que debemos combatir más que nada es el ruido, eh, el polvo y, bueno, la visual. En un principio siempre comentamos que Space Loop surgió como para, para separar visualmente lo que sucedía y las actividades de, por ejemplo, la residencia, restaurante, pero en verdad vemos que hay otros elementos más, otros elementos que de verdad causan
bueno, que molestan más, que como es el ruido y también el polvo que se realiza en las actividades de construcción. Entonces, hemos buscado materiales que se usen para, por ejemplo, aislar el ruido y para absorberlo. Encontramos, por ejemplo, que se utilizan este tipo de paneles PVC. eh, Comentábamos que es interesante porque en verdad pensamos en algo que sea inflable y ya de por sí se hacen, bueno, el PVC es un material que puede inflarse. Y bueno, y otros elementos como por ejemplo son masking que sirven para disfrazar el ruido. Al inicio teníamos estos sketches, pensábamos cómo podría funcionar el mismo. Pensábamos que podría ser una base impresa en forma de acordeón que pueda adaptarse a formas, a ángulos, etcétera. Entonces pensamos en esto, en esta forma. También que tuviera, por ejemplo, este tipo de tentáculos que fueran inflables, que se erguieran a través del aire. Y estos fueron nuestros primeros sketches. Aquí te explicamos un poco cómo sería, la forma, em, cómo podrían distribuirse también según un espacio. Otros elementos que podrían servir como por ejemplo estas formas en elixir un poquito, con un azul un poquito más claro, que se podría eh, sellar aún más lo que es como sería los tentáculos de cara a la reforma y otra en el espacio en funcionamiento. Pensamos como en algún tipo de elemento en la esquina que uniera en caso de que cambie la dirección de la colocación del artefacto. Estas son otras imágenes y bueno, esto es un poco tal vez llevando más a la realidad cómo podría ser este artefacto para el Space Loop. eh, en caso de que un futuro desarrollamos esta idea y bueno, necesitamos las dimensiones. Otra cosa que hicimos para la entrega del lunes fue tomar, por ejemplo, esto fue básicamente un experimento, tomar un espacio que se necesita separar ambientes y, por ejemplo, colocar materiales que fueran aislantes y la distribución y la forma que tendría que tener para estar en este marco de columnas y vías. Entonces, mi compañero Jaime le va a explicar un poco más sobre esto y los materiales que utilizamos. Bueno, en primer lugar, como dijo Carmen, eso fue una idea en la cual nosotros se nos ocurrió, que era tratar, o sea, todo surgió debido a una sugerencia que nos hizo el arquitecto Carlos para, o sea, de usar la gravedad y los espacios que nosotros teníamos actualmente en obra. Por ejemplo, si ven acá en el sketch que tenemos acá, para redundancia, utilizamos tanto de apoyo como vertical y horizontal ya unas estructuras existentes, que es tanto la columna como o sea, lo que simula ser una columna y simula ser una viga. Entonces, esto es una representación de diferentes tipos de materiales, el cual nosotros se nos ocurrió que podíamos utilizar para cerrar el espacio, forma de que quedara lo más hermético posible, que se pudiera trabajar. Entonces, también hasta consideramos distintas opciones que nos pueden servir no solamente para controlar lo que es el polvo, el suelo, sino que para también controlar el ruido. En fin, o sea, tratar de encapsular una zona, lo cual es muy interesante para muchos de los proyectos en los cuales nosotros trabajamos, tanto Carmen como yo, tanto como toda la compañía, como uno de los proyectos más reconocidos de la compañía, que es Horacio, que básicamente uno trabaja con el personal totalmente activo. Entonces, esto es algo que se necesita. Nosotros contemplamos en esta idea diferentes tipos de materiales, tanto de PVC, materiales como de madera,
lonas. Buscamos distintas opciones, tanto locales como por internet, muchas opciones muy interesantes, muchas opciones, digamos, eh, de, de diferentes tipos de medidas, o sea, el mismo material, pero con diferentes opciones, colores, demás, tanto de madera, lonas, plásticos, etcétera. Pero resulta ser que al final esto lo descartamos debido a que la mayor finalidad que tiene el Atmos, o sea, no es tan solo resolver un problema, sino que resolverlo y que no sea, y que sea, por así decirlo, o sea, que la mayor parte del trabajo tenga que ver con la impresión 3D. Entonces, la verdad, no es muy rentable utilizar estos materiales. Pues, no fueron las aplicaciones que nos dieron, debido a que, como ya mencioné, son Correcto, materiales que uno puede conseguir de forma local. Entonces, ya para eso sí tenemos otra idea, otra buena idea, el cual consiste básicamente en lo mismo, en utilizar, consiste en utilizar cerrar un espacio, poder encapsularlo, absorber todo tipo de sucio y eso. Y ya me conviene a Carmen hablar sobre eso más adelante. correcto. Vamos a, bueno, esta eran otros sketches que teníamos al principio, pensando como en esferas, en domos, y esto es parte de lo que vamos a realizar, bueno, hacia dónde se va a dirigir nuestro Atmanos y nuestra investigación para Space Loop. Entonces, eh, vamos a presentar, por ejemplo, por ejemplo, estas imágenes, las cuales tomó Jaime. O sea, pensamos, como él comentó, encapsular a la actividad. Entonces, esto es en vectura. Eh, Entonces, Permítame hablar ahí. Por ejemplo, si sí, vemos correcto. aquí, mira, si vemos aquí, en estas dos fotos que ven acá, como pueden ver, ambos están trabajando con lo que son pulidoras, cortando. Uno está cortando lo que son los techos y otro está cortando lo que es el piso. Ambos generan una considerable cantidad de polvo. Imagínense si, por ejemplo, pon la segunda foto. Ima- Imagínense como que nosotros pudiéramos tener una forma, encapsularlo a él, obviamente él usa quizás una protección, una mascarilla o algo, encapsularlo totalmente, de forma que tenga movilidad en todo el área que él está trabajando, en forma de que el polvo no pueda ser un problema. Entonces, por eso nosotros tenemos una idea bastante interesante de lo que podríamos, de cómo pudiéramos resolver esta problemática. Bueno, tan solo viendo en la foto se puede ver la gran cantidad de polvo, como él tiene en la boca un protector, bueno, en realidad es un poloché, pero simulando lo que es un protector de polvo, dust protection. Sí, aquí nace la idea. Ah, Exacto, un tipo de máscara, como quien dice. Una máscara hecha a mano. un dust Entonces, mask, exacto. handmade dust. Correcto. Entonces, para esto estamos desarrollando una idea de hacia dónde puede dirigirse Space Loop. Eh, Jaime, bueno, tanto Jaime como yo nos vamos a dedicar a hacer algún tipo de No lo mencioné. Ah, Sí, dilo. pero sí, por ejemplo, perdón que te interrumpo, pero tomando, o sea, se me olvidó mencionarlo, pero tomando de referencia a esta persona que está acá. Por ejemplo, él, como pueden ver, él está totalmente agachado, probado. Es una persona que tiene una estatura, yo diría promedio, de 5 onzas, sí, eso es promedio para un hombre. Entonces, por ejemplo, ahí actualmente él está a 0,70, pero puede ser que otro trabajo que sea un poquito más cómodo para otra persona, levantarse un poquito más, puede subir hasta 0,90. Más o menos tenemos ese rango de lo que las personas utilizan para trabajar agachado, por lo menos trabajando agachado. Que no- Exacto. Entonces, eso es parte de las actividades que vamos a tener bueno, en el periodo en que vamos a desarrollar la próxima entrega de Space Loop.
Jaime va a estar haciendo como un tipo de levantamiento ergonómico de cuánto espacio la persona necesitan para hacer este tipo de actividad. También entendemos, por ejemplo, que según la actividad que sea, veo que él está, es como cortando como unas juntas, como entonces, eh, no sé, tal vez cuando te esté cortando una losa se va a tener que tomar otra posición, pero me imagino que siempre agachado, o eso intuimos. Vamos a ver la verdad que arroja la investigación. Entonces, bueno, tomamos este modelo fue el que encontramos que estaba agachado. Entonces vamos a tratar de desarrollar algún tipo de domo que sirva como un tipo de cuarto de corte en este caso. Entonces, igual tenemos ya una de mis dimensiones predeterminadas. Más adelante haremos algún tipo de sketch explicando esto, qué altura tomamos, qué circunferencia tiene el domo, qué forma tendrá. Pero vamos a experimentar con esto y como con su forma, porque esto es algo más que nada conceptual. Y bueno, hacia acá se va a dirigir nuestra investigación y nuestra propuesta para Space Loop. Y bueno, más adelante veremos qué, qué podemos diseñar con estas Ya más premisas. adelante veremos, ya más adelante veremos qué arroja la investigación, exactamente qué tipo de espacio podemos utilizar, lo que básicamente lo que utilizaremos para inflar, como a lo mejor otros elementos que podamos básicamente utilizar la impresión 3D como una gran herramienta a nuestro favor. Correcto. Bueno, muchísimas gracias.